Noticias. Bueno, ya lo saben, cada lunes nos reunimos para platicar acerca de un asunto importante para nosotros como sociedad. Hoy día, por supuesto, vamos a platicar acerca de un tema que me parece que es importantísimo, que es nada menos que el asunto de la depresión y cómo esto puede llevarnos a un problema muy grave que es el de pensar en el suicidio. Para hablar de este tema y para buscar las claves que nos permitan a nosotros mismos, en caso de estarlo padeciendo, o a nosotros como familiares de alguna persona que pudiera estar en una circunstancia de riesgo, cuáles son las claves que hay que detectar y cómo llevar a cabo un proceso de acompañamiento para evitar o prevenir estas circunstancias. De eso vamos a platicar el día de hoy, sobre el suicidio y la depresión y cómo podemos prevenirlos, atenderlos y canalizarlos. Nos acompaña esta mañana y le agradezco mucho a la directora del Instituto Municipal para Prevenir las Conductas de Riesgo, Teresa Borbolla. Tere, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, buenos días, ¿cómo están todos? Buenos días. Gracias por estar con nosotros y bienvenida. Nos está acompañando Gracias. también la doctora Marbella Espino Cortés, jefa del Centro Estatal de Salud Mental. Doctora, ¿cómo estamos? Buenos días. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto de estar con ustedes. Bueno, ya sabes que siempre te hablo de tú, así es que espero que no me lo tomes a mal, Marbella. No, claro, con mucho gusto, Ángel. Muchas gracias. Bueno, hablemos acerca de este asunto y es que evidentemente lo hemos platicado durante varias mesas en diversos momentos. El tema de la pandemia también nos ha dejado pues con una sensación pues de dependencia, digamos, emocional de algunas personas. Hubo muchas personas y hubo muchos hogares donde las circunstancias se trastocaron terriblemente debido a la pandemia. Falleció a lo mejor alguno de los elementos de la familia. A alguien a lo mejor vivió este tema del COVID y quedó con algún tipo de secuela. Esto generó también problemas en el trabajo. Muchas personas obviamente se quedaron sin su fuente de ingresos. Vamos, hasta los niños, el hecho de estar aislados durante esta pandemia y estar recibiendo clases desde casa, generó muchos cambios en la conducta y también evidentemente pues alteraciones en lo que considerábamos, digamos, una vida normal, y esto nos ha venido a traer pues problemas que a lo mejor ya estaban ahí y que terminaron por detonarse, Tere. ¿Qué podemos encontrar ahí al respecto y cómo nos vino a cambiar la vida esta pandemia en estos temas emocionales? Claro que sí, Ángel, Marbella, buenos días. Pues yo creo que lo que pasó con la pandemia es que hizo visible un tema que por lo general estaba en el cajón. La pandemia hizo visible que es importante hablar de las emociones, hizo visible que es importante atender el tema psicoemocional, pero también exacerbó los síntomas de las personas que ya tenían un tema emocional previo. Ahora con la pandemia se aumenta el tema del síntoma, aumenta la cantidad de casos, porque no estamos acostumbrados, digo, es algo que no había pasado, que no nos habíamos enfrentado. Entonces todas las cosas nuevas generan movimientos, pero más estas donde está involucrada la parte social, donde tenemos que dejar de socializar con las personas con que queremos, tenemos que dejar de fraternalizar, y aumentan los temas económicos, que por lo general son los principales estalladores de conductas y de problemas dentro de los espacios laborales, en el hogar. Entonces yo creo que la pandemia sí nos deja muchas cosas que aprender, ha visualizado el tema de la salud mental y lo ha expuesto y ha hecho que se potencialice el tema de la depresión y después los casos de suicidio posterior a esto, Ángel. Tienes toda la razón, gracias, Tere. Marbella, la verdad es que además, en la escuela, en nuestra vida diaria, inclusive en los temas de salud, pues sabemos cuando de repente traemos un problema de salud física y entonces pues nos duele a lo mejor la cabeza, tenemos algún incremento en la temperatura corporal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que en realidad nadie nos ha capacitado para entender en los demás, en quienes están alrededor de nosotros o en nosotros mismos, cuáles podrían ser las señales de este padecimiento pues del alma, que podría ser justamente los temas relacionados con la depresión. Sí, Ángel, es cierto que hay una fuerte asociación de la conducta suicida
con la presencia de algún trastorno o afección a la salud mental. De los padecimientos más asociados, como lo mencionaste antes, está la depresión, pero también está la ansiedad. Cierto. Y por supuesto siempre hay que considerar el consumo de sustancias, alcohol y otras drogas. Como ya lo mencionaron hace un momento, la pandemia incrementó todo esto, incrementó los problemas con el sueño, incrementó la depresión, incrementó la ansiedad, incrementó a lo mejor en personas que ya estaban previamente enfermas la cantidad o la gravedad de los síntomas, pero además hay mucha gente nueva que está presentando este tipo de trastornos. Si bien hay también una proporción muy alta, Ángel, que puede no estar reuniendo los criterios de una enfermedad, pero de manera muy importante hay que pensar que la está pasando mal, que está viviendo situaciones estresantes, abrumadoras, que esta persona siente que lo rebasa y que pueden ser situaciones comunes y cotidianas, frecuentes, como pueden ser problemas interpersonales, especialmente en las relaciones de pareja, violencia, desempleo, problemas económicos, etcétera. Entonces, este tipo de estresores que también están siendo fuertemente asociados a todos estos cambios que se dieron en la pandemia, a veces pueden ser elementos que estén provocando que en una persona que puede tener a lo mejor diversas situaciones estresantes que en ese momento se están conjuntando, la presencia de ideación o conducta suicida. Hay que pensar, por supuesto, entonces, los cambios que puede haber en una persona. Si sabemos que le está pasando mal, que tiene graves problemas en casa con su pareja, económicos, etcétera, si tiene cambios en su hábito de sueño, de alimentación, si lo vemos con estado de ánimo bajo, muy preocupado, aislado, etcétera, es básico preguntar, ¿estás bien? ¿Puedo ayudarte en algo? Si estamos observando este tipo de cambios o este tipo de conductas en una persona, hay que investigar, hay que preguntar abiertamente. Y esta posibilidad de que una persona nos hable de lo que le está sucediendo es también fundamental para que entonces pueda derivarse a un servicio de salud mental. De verdad es importantísimo pensar cómo la escucha, después de haber preguntado esto, ¿cómo estás? ¿O te sientes bien? ¿O puedo ayudar en algo? El escuchar puede hacer que estas situaciones puedan atenderse por una situación, por un servicio de atención en crisis, un profesional de la salud mental, etcétera, y que tuviéramos escenarios diferentes, Ángel. Bien, muchas gracias, Marbella. Tere, decía hace un instante, Marbella, que pues también si sabemos que alguien está atravesando por circunstancias complicadas en el tema pues de lo laboral, en el tema familiar, etcétera, etcétera, pues se vale llegar y preguntar. Y yo creo que muchos lo hacemos, ¿no? Siempre cuando nos encontramos con la gente que está alrededor de nosotros, todos los días preguntamos cómo estás, pero en realidad pocas veces nos detenemos a escuchar. Decía Marbella, hay que preguntar, pero también escuchar y no nada más oír de forma mecánica y ni siquiera prestar atención a esos pequeños detalles que podrían darnos las claves de que a alguien le está pasando complicado en un tema, decíamos, de depresión, pero también pues de ansiedad, también de preocupación, porque a lo mejor se le vino el mundo encima en lo económico o en el tema emocional, terminó con su pareja de años o pues a lo mejor hay alguna circunstancia al interior de la casa que se potenció también debido a estos temas de confinamiento, etcétera, etcétera. ¿Cómo hacerle para en la casa, Tere, detectar estos que podrían ser, como lo dice la dependencia que tú encabezas, símbolos o signos, señales de una conducta de riesgo que podemos prevenir? Claro, Ángel. Mira, nosotros tenemos un programa que se llama Primeros Auxilios Psicológicos. Este programa de primeros auxilios psicológicos y con las capacitaciones que hemos estado recibiendo, lo que nos dice es que cualquier persona podría brindarlos. Esto se puede generar en la casa, en la escuela, en la oficina. La idea es tener un ejercicio, antes que nada, reconocer si podemos atender el tema, ¿no? Creo que ese sería como el punto número 1. Pero el punto número 2 es un ejercicio de escucha activa
y esta escucha activa nos va a permitir identificar signos y síntomas. Creo que también es súper importante porque estamos acostumbrados a escuchar para la respuesta. Siempre estamos pensando en qué vamos a contestar y cómo vamos a contestar de la mejor manera, y muchas veces la persona que nos está platicando no está esperando una respuesta, está esperando simplemente que lo escuchemos con atención, Es como bien verdad. dices. Entonces, este ejercicio de primeros auxilios psicológicos es eso, un ejercicio de escucha activa donde tenemos que ser lo más empático, lo más tranquilos, y sí empezar a identificar ciertos síntomas. Por ejemplo, la falta de sueño, los movimientos en los temas alimentarios, o no come nada o está comiendo muchísimo, o solamente está picoteando la comida. Puede ser que de un día para otro, de ser una persona súper social, empieza a tener ejercicios de retracción, ya no está conviviendo de la misma manera. O la otra es que se está exponiendo, además, ¿no? Está saliendo con gente que no conoce. O sea, todas estas alteraciones, por muy simples que parezcan o por muy chiquitas que parezcan, nos empiezan a prender colores dentro del semáforo. Creo que es súper importante tener muy claro que en dado caso de que no podamos atender el tema o que tengamos dudas de qué es lo que está pasando y a dónde acudir, siempre acudir a que un profesional nos oriente, nos ayude y nos asesore. El municipio tiene un programa de primeros auxilios psicológicos, tiene la línea de atención 070, y es justo lo que se brinda, ejercicios de escucha activa para vinculación y canalización, son abiertos, y aquí la idea es justo sanar un poco el malestar emocional de alguien más. Sí. En ese sentido sería, Ángel. Tienes toda la razón. Y fíjate qué importante este tema de los primeros auxilios psicológicos. Si alguna persona en el trabajo o en la casa o en la escuela, pues alguien se cae, tiene una herida, tenemos un botiquín ahí con el cual resolvemos rápidamente una circunstancia física. Pero me parece que ha sido un gran acierto el que ustedes han desarrollado este concepto de los primeros auxilios psicológicos y el poderlos implementar pues en todas las etapas de vida y en muchas condiciones, reitero, en la escuela o en la empresa o en la oficina de gobierno, etcétera, etcétera, para que tengamos claro este tipo de apoyo. Si te parece, ahorita vamos a retomar este asunto porque me parece que es fundamental. Pero quiero pedirte, Marbella, bueno, antes que otra cosa decirles, son las 8 de la mañana con 45. Esta es la mesa de análisis social de RR Noticias. Hoy platicamos acerca de pues los problemas emocionales que pueden llevar a una persona al suicidio y cómo detectarlos y prevenirlos. Nos acompaña la doctora Marbella Espino Cortés, jefa del Centro Estatal de Salud Mental. Te decía hace rato, Marbella, y sí lo quiero retomar, creo que lo has dicho también de manera muy interesante. Tere Borboya, la directora del Instituto Municipal de Prevención de Conductas de Riesgo, también. A veces no estamos capacitados para detectar este tipo de señales. Por eso decía yo este tema pues de estos primeros auxilios psicológicos, creo que son bien importantes. Pero a veces también nosotros como seres humanos, y luego más en una sociedad como la mexicana, donde siguen estando muchos clichés en torno a cómo debe comportarse pues una mamá, a cómo debe comportarse un papá, a cómo debe comportarse un hombre en circunstancias de soledad o de dolor emocional. Pues nos han enseñado que los hombres no deben llorar, que no debemos expresar nuestros sentimientos, que somos débiles si mostramos algunas de estas cosas, y entonces pues el ser humano tiene otros mecanismos de válvula de escape. ¿Cuáles podrían ser, por ejemplo, en el caso de un hombre, que yo siento que luego nosotros, el sexo masculino, somos pues a veces más refractarios a poder expresar este tipo de conductas y de dolores que podemos sentir? Sí, Ángel, no por nada hay una mayor proporción de hombres que llegan a cometer suicidio que de mujeres, casi en una proporción de 4 veces más los hombres que las Uy. mujeres. Y esto puede tener una fuerte asociación con esto que mencionas, el hecho de que hay un fuerte eh, estigma en relación a un hombre que pide ayuda, ¿no? Esperamos, como bien lo mencionaste, que un hombre sea fuerte, que un hombre no llore, que un hombre no se aprecie débil o vulnerable, ¿sí?
y muchas veces el hombre puede caer presa, digamos, de este estereotipo en el que lo hemos encasillado. Y entonces cuando sufre, porque por supuesto es un ser humano, cuando la está pasando mal, cuando se angustia, cuando se entristece, cuando se siente abrumado, a veces, si no tiene esta facilidad de expresarlo verbalmente, va a buscar otras maneras, como bien lo mencionaste. Y estas otras maneras a veces son mucho más peligrosas, digamos, que el hecho de pedir ayuda o incluso de quedarse con eso. ¿Cuáles son estas maneras? Beber alcohol, por ejemplo. El intoxicarse con alcohol o la abstinencia de alcohol es una conducta fuertemente asociada a cometer un acto autolesivo. Entonces, antes de hacer algo de este estilo, por ejemplo, de irse a tomar o de estar teniendo conductas de riesgo, por ejemplo, conducir a alta velocidad o exponerse a situaciones violentas, etcétera, es muy importante pensar, insisto, en el hecho de que hombres y mujeres por igual tenemos emociones. La diferencia a veces está en cómo lo expresamos. En nuestra cultura es mucho más aprobado, digamos, que las mujeres solicitemos ayuda y además que nos acerquemos a servicios de salud, especialmente de salud emocional, en este caso de lo que estamos hablando. Pero bueno, cierto es también que si pudiéramos mejorar esta idea de que los hombres, igual que las mujeres, tienen emociones y pueden sentirse mal, insisto, tener suficientes problemas o estar atravesando por situaciones extraordinarias como se han dado después de esta pandemia y que nos hacen sufrir a todos, hombres, mujeres, de cualquier edad, podrían acercarse a servicios de salud, especialmente en estos casos de servicios de atención a la salud mental, que afortunadamente, déjame decirlo, cada vez hay más recursos en el municipio, en el estado, líneas de intervención en crisis del municipio, del estado, del país, incluso del extranjero al que nosotros podemos hablar para pedir ayuda. Y esto puede hacer una enorme diferencia. Entonces, sí creo que este punto que tú estás mencionando, el hecho de desestigmatizar las ideas que hay en relación a la salud emocional de los hombres, es un punto importantísimo para trabajar en la prevención del suicidio, Ángel. Bien, muchas gracias, Marbella. Y bueno, pues preguntarte también, Tere, a propósito de este asunto, decía Marbella, esta sociedad pues tiende a justificar o a comprender más cuando una mujer tiene pues a lo mejor una ruptura emocional y pues a lo mejor suelta en llanto, a lo mejor está con un proceso de depresión que es mucho más visible, pero en el caso de un hombre a lo mejor el tener una pérdida emocional, de perder a un elemento de su familia o perder su trabajo, porque además nosotros estamos vistos como los proveedores en el esquema familiar, es decir, el hombre tiene que trabajar y tiene que llevar recursos a la casa. Entonces el día de mañana que le digan a una persona, a un hombre, que le digan pues es que ya no hay trabajo por X circunstancias, se acabó la chamba, implica obviamente una carga económica, pero además una carga emocional por el modelo que nos toca jugar en sociedad, pero no sabemos responder emocionalmente a estas circunstancias o expresar correctamente estas circunstancias de dolor. Y pues a veces hasta nos ponemos huraños, empezamos obviamente con temas hasta de violencia intrafamiliar allá al interior de la casa y bien a bien luego el resto de los familiares no entienden por qué y esto se convierte precisamente en una circunstancia de riesgo que puede llevar a problemas mucho más graves que pueden terminar, como decía Marbella, en el tema del consumo de sustancias para poderse evadir de la realidad, Tere. Y claro, de hecho, esta parte que menciona la doctora Marbella, el ejercicio del consumo de sustancias hace que se inhiban estas emociones que tenemos ya como, o sea, que puedan salir a flor y que no te sientas juzgado y que no te sientas, y que no te sientas señalado, ¿no? Total, al día siguiente se le van a decir, no, lo que pasa es que estaba tomado y Claro. por eso yo. Entonces, creo que en esta parte
sí tenemos que hacer un ejercicio preventivo y apostarle al tema de la prevención, no en temas como muy específicos, sino en temas de habilidades para la vida. Por ejemplo, identificar y manejar tus emociones. O sea, podemos hacer prevención de muchísimas cosas cuando sabemos qué es lo que nos hace sentir y cómo nos sentimos con esa acción. Por ejemplo, estos niños que tienen berrinches, ¿no? Que no saben qué los hizo sentir mal ni por qué se sienten mal y que no canalizan bien sus emociones, seguramente van a ser adultos que les va a costar mucho trabajo identificar y manejar sus emociones posteriores. Esta resistencia y tolerancia a la frustración que se debe de trabajar en los menores, si no es bien trabajada, si no es bien aceptada, cuando es adulto tiene repercusiones. Entonces, un ejercicio preventivo tendría que ir en el sentido de la psicoeducación, sobre todo en esta parte de las emociones, de cómo me siento, qué me hace sentir, cómo amanecí hoy, que me hizo enojar mi papá cuando me dijo esto, pero ¿por qué sentí esto? Que me duele en el estómago, que siento que se me apachurra el corazón. Y de eso es de lo que tenemos que platicar en familia. Tenemos que ver y escuchar a nuestros hijos. Yo les decía a las mamás cuando platicamos del tema, si le dedicas 5 minutos de atención continua y realmente de atención y de escucha activa, puedes evitar muchas cosas posteriores. Entonces, todo va en el sentido de la escucha activa, de la empatía y de la identificación y manejo de emociones, Ángel. Creo que es un punto súper importante. El autocuidado también es súper importante. Vamos dejando el tema de la salud para después y de repente tenemos 15 días que hemos dormido 2 horas diarias en promedio y esta parte de no dormir hace que estés obviamente irritable, que no tengas ganas de comer, que te sientas súper tensionado. Entonces el autocuidado, necesitamos hacer un ejercicio de autocuidado todos los días, sobre todo como adultos, ¿no? Sí, sí, tienes toda la razón. A veces vamos dejando este tipo de asuntos y algo tan importante, tan básico como es el sueño, no le damos la importancia necesaria y pues obviamente se desencadenan toda una serie de factores que van a terminar por complicar aún más la relación en la dinámica familiar. Estamos ya llegando en el punto de las conclusiones. Quiero pedirte esta mañana, doctora Marbella Espino Cortés, jefa del Centro Estatal de Salud Mental, de manera muy breve, en un minutito, 2 temas a los que echarle ojo y a dónde podemos contactarte. Sí, Ángel, hay que pensar en que este tipo de conductas, aunque las vemos más en gente adulta, va a veces dando señales desde más temprana edad. Quiero retomar esto que decía Tere en relación a la expresión y la gestión de las emociones. Entonces, si queremos hacer prevención, hay que pensar lo más temprano posible. Hay que pensar en nuestros niños, en nuestros adolescentes y enseñarles también a la expresión emocional de la casa, ¿no? De la familia. Ahora, esto implica también que nosotros como adultos podamos hacerlo. Entonces, no tengamos miedo de explorar qué estamos sintiendo, cómo lo estamos sintiendo, por qué se está dando, pedir ayuda si no podemos, digamos, lidiar con estas emociones. Y sin duda un profesional de la salud mental puede hacer que nos acerquemos a la situación problema o a lo que nos está preocupando o abrumando en ese momento de una manera más objetiva, saludable, funcional, que nos permita tener herramientas para ir resolviendo. Entonces, Ángel, muchas veces este tipo de conducta se da cuando sentimos que no podemos más, que esto es algo terrible que me rebasa. Sin embargo, la mayoría de esas cosas, Ángel, pasará. Y si podemos pedir ayuda en ese momento, será mucho más fácil poder lidiar con esta situación. Entonces, podemos pedir ayuda, como lo dijo Tere, telefónica al 070, la línea de intervención en crisis que tiene también la Secretaría de la Juventud. Hay otras líneas a nivel nacional de los servicios de atención psiquiátrica y también pueden solicitar de manera presencial los servicios. Nosotros tenemos un área específica de prevención del suicidio en el Centro Estatal de Salud
salud mental. Los teléfonos 215-5432, 215-5433, y por favor no dejemos este tema. Recientemente se conmemoró el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Sin embargo, es algo que deberíamos estar hablando con muchísimo más frecuencia. Te agradezco muchísimo el espacio, como siempre, Ángel, de temas tan relevantes para nosotros. Gracias, Marbella. Y bueno, preguntarte, Tere Borbolla, directora del Instituto Municipal de Prevención de Conductas de Riesgo, en un minutito, un par de cosas a las que tengamos que echarle ojo y que tienen que ser señales de atención, y dónde podemos entrar en contacto con ustedes. Claro que sí, Ángel. Pues mira, sobre todo en este ejercicio de análisis dentro de la familia, se puede ver en temas de irritabilidad en cualquiera de sus integrantes, falta de sueño o exceso de sueño, todo lo que sea en exceso puede ser un síntoma súper fuerte. En el tema de los adolescentes, el exceso del aislamiento, el cambio de amistades, el dejar de estar saliendo cuando salía mucho. Entonces, creo que estos movimientos, aunque sean la baja del rendimiento académico, aunque sean muy leves, hay que estarlos observando de manera constante y empezar a hacer como un análisis de cómo se ha estado moviendo estos síntomas. De repente también pueden ser físicos, pueden empezar a tener erupciones en el cuerpo por un tema de ansiedad, se pueden empezar a comer las uñas o hasta los pellejitos de al lado de los dedos. Entonces, sí tener un tema de observación constante y de escucha activa. El municipio tiene a sus órdenes la línea de atención psicológica, si marca el 070 o el 238-7770, ahí hay psicólogos clínicos especializados en el tema de primeros auxilios psicológicos. Este programa de primeros auxilios psicológicos se imparte también en instituciones educativas, a grupos organizados, a instituciones del sector privado, si lo hacen en solicitud vía oficio al instituto donde estoy. Entonces, pues poner a disposición de todos ustedes las acciones que tiene el municipio y siempre estar en observación constante y en escucha activa, Ángel. Muchas gracias por el espacio. Ni me digas, Tere, qué gusto tener la oportunidad de platicar con ustedes sobre este tema tan importante. Agradecerles mucho sus puntos de vista el día de hoy y desearles una estupenda semana. La doctora Marbella Espino Cortés es jefa del Centro Estatal de Salud Mental. Gracias, Marbella. Gracias a ustedes, feliz inicio de semana. Gracias por estar con nosotros. Tere Borbolla es directora del Instituto Municipal de Prevención de Conductas de Riesgo. Gracias, Tere, un gran abrazo. Gracias, Ángel, igualmente para todos tus radioescuchas. De verdad, tomen en cuenta esta mesa de análisis social sobre el tema de las emociones, el tema de la depresión, de la ansiedad y cómo pueden llevar hacia el suicidio. Si creen que esto puede servirle a alguien que conocen, recuerden que la mesa se queda en rrnoticias.mx. Son las 9 de la mañana en punto. Regreso enseguida contigo.